Bueno, entonces vamos a comenzar con materia del segundo examen, que el primer tema es inducción y sucesiones. Y nosotros hemos trabajado ya anteriormente, bueno, desde casi que la escuela con los números naturales. El detalle es que a partir de ahora vamos a empezar a aprender a validar afirmaciones que se asegura que se cumplen para cualquier número natural a partir de un valor ahí cualquiera. Y ya así, luego vamos a poder trabajar con secuencias de números que sean indexados con los números naturales y vamos a ver los distintos comportamientos que tengan. Entonces, es importante saber que la inducción es una forma de razonamiento en que la verdad de las premisas apoyan la conclusión, pero no las garantizan. El método de inducción matemática es un método de demostración de propiedades que predican sobre los números naturales. Y básicamente lo que vamos a hacer es tener una proposición P sub n que va a estar definida para un valor n que sea mayor o igual que 0, en donde S es un número entero fijo. Y de hecho va a ser positivo, con el objetivo de demostrar que se cumple para cualquier valor precisamente que sea mayor o igual al n sub 0. ¿Cómo vamos a hacer eso? Utilizando el método básico de inducción. Si yo tengo un P sub n, que es la proposición la cual me dicen que se cumple para los n naturales, vamos a ir a demostrar primero que todo que el P sub 0 es verdadero y después que el P sub n también vamos a suponer que es verdadero para poder demostrar que el P sub n más 1 es verdadero. Y de esta forma probaríamos que el P sub n es una proposición cierta para cualquier valor de n natural. Básicamente aquí viene ya un poco más escrito o desarrollado. Si yo demuestro P sub n por inducción, vamos a tener los dos pasos que mencioné anteriormente. El primero es demostrar que se puede para el n igual 0. Es decir, vamos a verificar que la afirmación es válida para el primer elemento. En realidad este n igual 0 no necesariamente tiene que ser el 0. Puede ser el 1, puede ser el 2, el 5, cualquier valor. Luego el paso inductivo sería demostrar que se cumple para un n más 1, suponiendo que se cumple para n. Asumiendo entonces el P sub n y demostrar el P sub n más 1. Al P sub n le vamos a llamar hipótesis de inducción y el P sub n más 1 lo que hay que demostrar. Ahora, ¿por qué es que esto funciona? Muy simple, porque si yo estoy en los números naturales y yo pruebo que algo se cumple para n igual 0 o bien el primer valor, yo ya tengo la base. Yo ya sé que se cumple para el primer elemento. Ahora, ¿qué pasa si yo lo demuestro para el n más 1? Y si yo empecé con el 0, el n más 1 sería el 1. Pero si se cumple para cualquier n más 1, entonces ya cuando tuve el n igual 0 y lo demostré para el n igual 0 más 1, ya lo tendría para el n igual 1. Pero como se sigue cumpliendo para el n más 1, entonces lo demostraría para el n igual 2. Y así consecutivamente, porque cualquier valor que yo tome iniciando desde el 0, voy a poder demostrarlo mediante esa secuencia. El 0 se cumple luego para el consecutivo que sería el 1, luego para su consecutivo que sería el 2, y así sucesivamente con cualquier valor n para los números naturales. Por eso es precisamente que lo demostramos para el primer valor de la secuencia y para cualquier sucesivo que es de la forma n más 1. Y entonces, ahora sí, ya habiendo entendido eso, o espero que lo hayan entendido por encimita, vamos a hacer este primer ejemplo para que quede todavía más claro. Vamos a utilizar inducción para demostrar que para cualquier número natural, recuerden que los naturales van desde el 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, se cumple esta propiedad. Que P sub n, que es la proposición, sería que si yo tomo al 0, le sumo al 1, le sumo al 2, y así sucesivamente hasta un valor n que yo quiera, qué sé yo, el 100, el 20, lo que sea, eso va a ser igual a ser n por n más 1 sobre 2.
Eso es lo que yo quiero demostrar. Entonces, por ahí me preguntan que si n igual 0, entonces es el primer valor de la sucesión. Correcto, en este caso. Pero, o sea, el n sería no siempre como tal el número solito. O sea, ustedes van a ver siempre un n, o en realidad cualquier letra, dentro de la sucesión, no necesariamente solito. Puede ser un 3n más 5, o un 5 a la n, o algo que tenga el n como tal, pero ese n es un contador, o sea, va a empezar siempre en algún valor, casi siempre 0, pero no necesariamente 0. Y ahí va a ir avanzando. En este caso, vean que aquí yo estoy observando que lo que estoy haciendo es ir sumando los números, o sea, diferentes n's, empezando en 0 y hasta llegar a alguno en particular. Y eso me va a dar esto como resultado. No sé si por el momento tienen alguna otra duda. Bueno. Vamos a iniciar entonces probando para n igual 0, por ser el primer valor. En este momento, como es n igual 0, y vean que aquí yo sumo elementos de la forma n, y solo sería el primero, solo sería el 0. Y esto es igual a 0 por 0 más 1 entre 2. O sea, 0 es igual a 0, si se cumple. Ya lo demostramos para n igual 0. Ahora vamos a utilizar lo que me dijeron, hipótesis de inducción. ¿Esto qué significa? Que vamos a suponer verdadero para n. Es decir, que se cumple la original, que si hago 0 más 1 más 2 hasta un n específico, eso va a ser igual a n por n más 1 sobre 2. Esto es mi hipótesis de inducción. O sea, yo supongo que esto se cumple por el momento. Ahora sí, para n más 1 lo vamos a ir a demostrar. Si yo lo quiero demostrar para n más 1 y esta igualdad tiene hasta n, lo que quiere decir es que tengo que ir a agregarle un elemento más. O sea, yo no quiero sumar ya ahora hasta los n, sino que quiero sumar hasta los n más 1. No sé si Nikki está intentando decir algo porque aparece por ahí, pero como que no suena. No. Bueno, vean que ya agregué el n más 1. Ahora, si ustedes observan el término que está acá, es el término que aparece aquí y aquí. Eso quiere decir que si ahora mi último término es n más 1 y no n, yo tengo que sustituirlo acá. O sea, ven que el último término en este momento es ya n más 1, no n. Eso quiere decir que esto va a ser igual a n más 1 por n más 1, que sería este otro más 1. Todo eso sobre 2. ¿Todo el mundo tiene claro esto hasta aquí? Porque este paso es muy importante. Sí, profe, entonces uno lo que hace es cambiar las n por n más 1, Correcto. ¿verdad? Ok, Exactamente. perfecto, entonces. Ahora sí, como ocupamos demostrar esta igualdad, hay varias maneras. A mí en particular me gusta mantener la igualdad, porque así en el momento que yo vea que llegué a lo mismo a ambos lados, está listo. Si ustedes ven la lectura semanal, se dan cuenta que salen de aquí, van a ir desarrollando hasta llegar aquí. Cualquiera de las dos son completamente válidas. Solo que a mí
en lo particular me gusta ir desarrollando porque he notado que se les facilita más como ir observando para uno ir viendo qué tiene que hacer, algebraicamente hablando, para lograr que sean iguales. Y si no logro desarrollar de un lado, puedo desarrollar del otro. Entonces, como que eso me ayuda un poco. Así que yo lo voy a hacer de esa forma, pero repito, no es la única, ¿verdad? Si ustedes lo hicieran de la otra, que es desarrollar completamente hasta llegar aquí, no hay ningún problema. Ok, aquí siempre, siempre, siempre hay que venir a utilizar la hipótesis de inducción. Eso quiere decir que yo ya tengo que hasta n se cumple esta igualdad. Entonces yo voy a hacer uso de eso que supuse cierto. Voy a venir a aplicar aquí la hipótesis de inducción. Y aquí esto me dice que esto es igual a n por n más 1 sobre 2. Entonces lo que voy a hacer es sustituir. Y me queda el n más 1. Y eso es igual a, y desarrollo aquí un poquito, n más 1 por n más 2 sobre 2. Ahora, ¿cómo hago yo para llegar de aquí a aquí? Profe, hay que comenzar a trabajar la expresión. Tal vez se pueden sumar esos dos términos. Tal vez homogenizando, ¿verdad? Ajá. De aquí podemos multiplicar por 2 arriba y abajo, como un uno conveniente, ¿verdad? Que es lo mismo que homogenizar en realidad. Y nos queda n por n más 1 más 2 por n más 1 sobre 2. ¿Y qué otra cosa podemos hacer? Ahora se puede distribuir. Pero si distribuimos queda cuadrática. Bueno, en realidad sí, pero luego habría que distribuir esta otra, ¿cierto? Es que quizás si se distribuye la parte izquierda, queda una cuadrática y al factorizarla nos queda exactamente igual que al otro lado. Bueno, eso pienso yo. Sacar factor común n más 1. Sí, exacto. Obviamente si lo distribuye y factoriza llega, pero que aquí ya está Ahí sí, directo, como dice la sí, compañera. profe. Sí, qué tonto, qué tonto. Tiene razón. No, a veces uno no lo ve y igual llega. Ese es el punto. Sí, con que llegue no importa si hay un pasillo más, pero sí, en este caso era más rápido. Bueno, y ya ven, listo, ya se demostró. Entonces, si se cumple para el 0 y su consecutivo, y se cumple para el 1. Luego el 1, su consecutivo es el 2, también se cumpliría. Y así sucesivamente logramos demostrar que P sub n es válido para todo, que es este símbolo de una A invertida y que pertenece a los naturales. ¿Por qué a los naturales? Porque estamos iniciando en 0 y recuerden que los números naturales empiezan en el 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Y listo. No sé si tienen alguna duda con este ejercicio. Profe, digamos, si para la primera parte n igual 0 se cumple que 0 es igual 0, pues la hipótesis de inducción se puede hacer el igual que presentan ahí. O sea, la hipótesis de inducción siempre va a ser el enunciado original. Ok. Sí, realmente no va a tener como que ver con con el primer valor. Además, en este caso, diera 0, pudo haber sido en 1 o en 2. Aquí va a depender de lo que le digan a partir de cuál valor se cumple. Pero sí, la hipótesis de inducción siempre es esta, la original como tal. Ok, y siempre se le suma n más 1. Siempre se le suma n más 1, correcto. Ok, gracias, profe. Ok, ahora no lo puse en la presentación, pero me parece que es un buen ejercicio para como que terminen de entender la idea y porque se vayan acordando como de propiedades. Porque viene un ejercicio en la misma lectura semanal
que tiene que ver con potencias. Entonces voy a desarrollar ese, por si no se acuerdan muy bien ahí de las propiedades. En este caso el P sub n nos dice que si yo tengo 5 a la 0, más 5 a la 1, más 5 a la 2, hasta llegar a un 5 a la n, eso va a ser igual a 5 a la n más 1 menos 1 sobre 4. Entonces, en este caso, ¿dónde está el contador? ¿Dónde ven el n? En 0, profe. Ajá, inicia en 0, pero ven que llega, o sea, que está como tal en el exponente, Ah, sí. ¿verdad? Porque habíamos dicho hace un ratito que no tiene por qué estar y ser solo 1, 2, 3 y n, ¿verdad? Sino que siempre va a ser una expresión que tenga al n. En este caso es el exponente. Entonces, vamos a proceder de la misma manera. Voy a empezar para n igual a 0, como acaba de mencionar Fabricio, ¿verdad? Que es el primer valor. Entonces vean que 5 a la 0 tiene que ser igual a 5 a la 0 más 1 menos 1 sobre 4. 5 a la 0 es 1. 5 a la 1 y es 1 y menos 1 es 4 sobre 4, o sea, efectivamente 1 es igual a 1. Bueno, voy a dejarlo aquí con ese pasito. Entonces ya lo tenemos para el primer elemento de la sucesión. Ahora, lo que sigue es, de nuevo, siempre es así, suponemos cierto para n. Es decir, suponemos que 5 a la 0 más 5 a la 1 más 5 a la 2 hasta 5 a la n es igual a 5 a la n más 1 menos 1 sobre 4. Siempre es el mismo enunciado. Y ahora sí, queremos ir a demostrarlo para n más 1. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomar el que teníamos hasta n y agregarle otro término, que sería el de n más 1. Y luego esto va a ser igual a 5 el n, que de nuevo, vean que está aquí. Y es el que viene a estar aquí. Pero sumándole 1, entonces sería n más 1 más 1 menos 1 sobre 4. Ahora, ¿qué vamos a utilizar? Cambiamos todo el 5 a la 0, 5 a la 1 por 5n más 1 menos 1 sobre 4. Exactamente. Esta primera parte, hasta el n, utilizamos la hipótesis de inducción. Porque yo ya sé que eso es igual a 5 a la n más 1 menos 1 sobre 4. Y nada más le sumamos el otro término ahí, que era el n más 1. Y eso dice que tiene que ser igual a 5 a la n más 2 menos 1 a la 4. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos aquí para lograr obtener la misma expresión a ambos lados? Otra vez iniciamos homogenizando, ¿verdad? Igual que la vez anterior, por ser fracciones. Entonces ven que cuando sumamos aquí fracciones homogéneas, y me queda solo lo que teníamos en el numerador, 5 a la n más 1 menos 1 más 4 por 5 a la n más 1. Todo eso sobre 4. Y ahora sí, ¿cómo convertimos esto de arriba en esto de arriba?
El menos 1 ya está. Pareciera que hay que trabajar solo con el 5n más 1 y el 4 por 5 a la n más 1. ¿Qué se les ocurre hacer ahí? Ven que son el mismo término, pero aquí tenemos 1 de este término y aquí tenemos 4 de este término. ¿Qué pasa si lo sumo? ¿Cuántos me dan? 5. Ajá, o sea, tengo 5 veces el 5 a la n más 1, menos 1 sobre 4. ¿Y aquí qué podemos aplicar? Se suman el exponente. Entonces queda Exactamente. 5 a la n más 2. Y listo. Ya quedó. Por lo tanto, P sub n se cumple para todo n en los naturales. Y listo. ¿Alguna duda con este ejercicio? Bueno, entonces, sigamos. Ok, ya lo hicimos para proposiciones que tenían una secuencia ahí de alguna función en específico, ¿verdad? Ahora lo vamos a ir a hacer con sumatorias. Entonces es muy importante tomar en cuenta la definición de una sumatoria porque en realidad no sé si ya han visto o no este concepto. Entonces el símbolo de sumatoria, pues claramente de lo que me está mostrando es que voy a ir a sumar una cierta cantidad de elementos, en donde el término general, el A sub n, me va a representar la forma que va a tener cada uno de los elementos de la sumatoria. Y acá vamos a tener que empieza desde un n igual k hasta un m. Vean que el n es solo el contador, es lo que se va a ir modificando, en este caso el índice. Pero lo importante es ver que empieza desde k hasta m. Por ejemplo, tal vez para terminar de entender mejor el concepto, este que acabamos de hacer, yo si quisiera lo puedo haber expresado como una sumatoria. ¿Por qué? Porque esto sería la sumatoria que va desde, qué sé yo, un i igual 0, porque estoy iniciando en 0, hasta n. O sea, el elemento que tengo acá es el que va a venir a estar acá. Y el elemento que tengo acá al inicio es el que está acá. Y tendríamos la fórmula. Vean que aquí la fórmula es precisamente este, que son 5 a la n. O sea, empiezo en 0, 5 a la 0, más 5 a la 1, más 5 a la 2, hasta llegar a 5 a la n. Bueno, entonces vamos a verlos y me dicen acá. Me piden en el ejemplo 2 desarrollar esas dos sumatorias, precisamente para que quede bien claro el concepto. Entonces la A dice que es la sumatoria desde un n igual 2 hasta 6 y son de la forma f de n. Y el B
va a ser desde un k igual 3 hasta un 5 y son de la forma k a la 3. Entonces, para la A, iniciamos desde 2. Vean que en este caso el contador se llama n o va a estar determinado por la letra n. Por eso es que viene acá adentro. O sea, ese es el que va a ir modificándose, variando. Entonces, empiezo con eso en 2. Le sigue el 3. Luego el 4. Luego el 5. Y me dicen que llegue hasta el 6. Y listo. En este caso, no sé quiénes son ellos, ¿verdad? No sé quién es f de n, porque no me dicen la formulita, entonces lo vamos a dejar aquí. Vamos con la B. En la B tenemos la sumatoria, que va desde k igual 3 hasta 5. Y la fórmula está dada por k a la 3. Entonces, me están diciendo que k empieza en 3. Entonces hago 3 a la 3 más, cambio el k por el que le sigue, 4, también a la 3 más, cambio el k por el que le sigue, que es 5, a la 3, y ya llegué, porque me decían que parar en 5. Entonces esto es igual a 3 a la 3, que es 27, 4 a la 3, que serían 64, y 5 a la 3, que serían 125. Y si sumamos 125 más 27, 152 más 54 serían 216. Y listo. Esto sería para este ejemplo. No sé si tienen alguna duda con este concepto de sumatoria. Creo que todo bien, profe. Ok, perfecto. Vamos con el ejemplo 3. Como ya entendimos bien el concepto, ahora nos piden demostrar por inducción que se cumple esa igualdad. Tenemos que en la sumatoria, que va desde un n, que en este caso es el índice, que es 2, hasta un valor m, de 2 a la n menos 1 sobre 3 a la n, sería igual a tener 2 tercios menos 2 tercios a la m. Vean que inicio en 2, el contador es n, es el que va a ir modificándose, pero llego hasta m. O sea, aquí, ¿para quién vamos a empezar a demostrar? ¿Cuál es la letra que va a empezar en 2? Profe, no entendí eso que dijo. O sea, para n igual 2, profe, porque es la primera. Ajá, pero no es n, porque el n es el contador. ¿Cuál letra es la que hay que modificar? M. Ajá, correcto, el m. Porque se acuerdan el ejemplo que les hice hace un momentito, que era hasta el 5n. Pero en este caso está llegando hasta el m. Entonces, de la letra que siempre vamos a utilizar es esta, la que está acá.
que en realidad puede ser cualquiera, ¿verdad? Uno las letras de las va a ir modificando, o sea, esto pudo haber sido una K, una M, una A, lo que sea. Entonces lo importante es entender que el último valor es el que está acá arriba. Entonces, para M igual, y como dijeron, 2, porque ahí es donde se está iniciando. Entonces, aquí es donde se ve todavía más claro que efectivamente tiene que ser el M. Si el M es 2, aquí voy a llegarle hasta 2. Esto se mantiene porque es la fórmula como tal y tiene que ser igual a 2/3 menos 2/3 a la 2. Y por si acaso, que ahí me preguntaron en el chat que si existe algo que en lugar de sumar multiplique o algo así. En este caso, como estamos con sumatorias, va a ser solo sumar. Bueno, ya si en algún momento se trabajase con otra cosa, tipo productoria o algo así, ahí se multiplicaría, pero por el momento solo vamos a estar con sumatorias, entonces es sumar. Muy bien. Entonces, aquí, y si yo voy a sumar o a hacer la sumatoria desde 2 hasta 2, es porque mi sumatoria solo tiene un término, que es el número 2 en el n. Entonces, esto es 2 a la 2 menos 1 sobre 3 a la 2. Y eso va a tener que ser igual a 2/3 menos, y esto sería 4/9. 2 a la 2 menos 1 es 2. Y 3 a la 2 es 9. Acá este 2/3 yo lo puedo pensar que multiplico 3 sobre 3 y sería 6/9. 6/9 menos 4/9 son 2/9. Entonces, listo. Sí se cumple para el primer término. Ahora vamos con la hipótesis de inducción. Suponemos cierto para n, bueno, para m, ¿verdad? O sea, vamos a suponer que se cumple de la original, la que me están dando en el enunciado. Y vamos a ir a demostrar para, aquí sería m más 1. Ahora sí, si voy a hacer m más 1, lo que hago es sustituir todos los m's que tengan esta igualdad por m más 1. Entonces esto me queda la sumatoria que va desde n igual 2 hasta ya no m, sino m más 1. De 2 a la n menos 1 sobre 3 a la n, lo cual tiene que ser igual a 2/3 menos 2/3 ya no a la m, sino a la m más 1. ¿Todos bien hasta ahí? Sí, profe. Ok, ahora. El detalle es que aquí no tenemos la sumatoria expresada con sus elementos, sino que la tenemos, por decirlo así, comprimida. Y como yo necesito utilizar mi hipótesis de inducción que llega hasta m, yo ocupo separar la sumatoria hasta m y dejar solito el último término, como lo hicimos en los casos anteriores. Entonces, vamos a separar esto en dos. Vamos a separarla en la sumatoria original que iba hasta el m, pero entonces hay que agregarle el término m más 1, que ¿quién sería? 2 a la m más 1 menos 1 sobre 3 a la m más 1. Y tenemos que demostrar que esto es igual a 2/3 menos, dejémoslo así por el momento, que quede igual. ¿Y aquí qué podemos ir a utilizar? ¿Quién es esto?
2 2 tercios tercios. menos ay, sorry. Tranquila. Bueno, lo que tenemos después de la igualdad. 2 tercios menos 2 tercios a la m más 1. Correcto. Bueno, de esta de aquí, ¿verdad? De la que era hasta m. O sea, la hipótesis de inducción. Entonces, todo esto que está aquí, vamos a sustituirlo por esto porque ya estamos suponiendo que eso se cumple. Y me queda 2 a la m, porque es más 1 menos 1 sobre 3 a la m, y vamos a escribir esto así, por 3. Y eso es igual a 2 tercios menos 2 tercios a la m más 1. ¿Qué podemos hacer por acá? El 2 tercios ya lo tenemos. El trabajo va a estar aquí. Este 3, que es constante, puedo sacarlo. Puedo verlo así. Cofactor común 2 tercios m a la m. Ajá, correcto. Ya sea factor común o que lo sumo, ¿verdad? Como semejantes. Cualquiera de los dos se aplica. Entonces me queda menos 1 más 1 tercio, que sería menos 2 tercios. O sea, esto termina siendo menos 2 tercios menos 2 tercios de 2 tercios a la m, lo cual es igual a 2 tercios menos 2 tercios. Y bueno, aquí como ya no me cabe, lo que voy a hacer es separar este. Obviamente aquí podían sumarlo, pero como ya no tengo campo, voy a modificar el de este lado. Ven, esa es la ventaja de tener una igualdad. Y listo, se cumple. Entonces, de ya, lo demostramos, ¿verdad? Por lo tanto, se cumple para todo n que pertenece a los naturales, bueno, para todo n mayor o igual que 2 con n en los naturales, ¿verdad? Profe, no entendí muy bien el paso de sumar 2 a la m más 1 menos 1. El segundo paso. Acá, Ahí. Ajá. pero de aquí a aquí o de aquí por acá. De ese término no sé, no entendí por qué. O sea, de aquí a aquí. Ajá. Entendió que esto, por hipótesis de inducción, es igual a este término. Ajá. Y luego más aquí, nosotros lo que habíamos hecho era sustituir, ¿verdad? El n por el m más 1, pero tiene este menos 1, entonces me queda 2 a la m. Y abajo el n también había que sustituirlo por m más 1. Y lo que hice fue Ah, aplicar ley de potencias aquí. 3 a la ok. m. 3. Ok, gracias, profe. Con gusto. Y dice, aquí nada más tomar en cuenta eso, ¿verdad? Que se cumple para n mayor o igual que 2. Siempre y cuando sea un número natural. Profe, yo no le entendí el penúltimo paso antes de llegar a la igualdad. Ok, ya lo veo. Penúltimo paso sería aquí, como de aquí a aquí. Sí, señora. Me imagino que acá es. Vea que aquí usted tiene el 2 tercios, que es este de acá, y es menos algo. O sea, usted se dio cuenta que esto tiene que ser esto. Entonces, aquí tiene dos opciones. El que dijeron por ahí, que era sacar el 2 tercios a la m a factor común, porque le quedaría el 2 tercios a la m, abre paréntesis, menos 1 más 1 tercio. Y ya obtiene que es un menos 2 tercios por 2m a la 3. Perdón, por 2 tercios a la m. O piénselo como el 2 tercios a la m que fuera un x o un solo elemento. Entonces, si usted aquí tiene menos 1 de este elemento y aquí tiene un tercio de este elemento, lo que hace es sumar semejantes. Entonces, menos 1 más un tercio es menos 2 tercios de ese elemento. Gracias, profe, y ahora sí me queda claro. Profe, yo no entendí de la primera parte a la segunda. De aquí a aquí, Ajá.
que lo separamos. Exacto. Ok, usted tiene m más 1 aquí. O sea, usted está sumando hasta el elemento m más 1. El detalle es que usted siempre tiene que hacer uso de su hipótesis de inducción para poder reducir esto un poco. Entonces, como tiene hasta m, y recuerde que esto sería como el término que tiene al sub 2, o bueno, que representa al n igual 2, tiene el término que representa al n igual 3, y así luego al que representa el de orden n, bueno, m, y luego le estamos agregando al m más 1, que ya no me ocupo aquí. Bueno, aquí al m más 1. Entonces, el punto es que agarre hasta el m y lo agrupe en sumatoria, que sería desde 2 hasta m, y luego deje solito el de m más 1. Porque así, cuando ya tiene agrupados estos que son hasta el m, puede utilizar la hipótesis de inducción y sustituir toda esta sumatoria por este término que está aquí. Ok. Porque antes estaban como separados, ¿verdad? Estaban en filita, como el 1, 2, 3, hasta el n. Y ahora ya no lo tenemos así, lo que contamos es con la sumatoria. Entonces, lo más útil es siempre dejarla hasta m y dejar el último término, el m más 1, separado, que es solo venir a sustituir el n por m más 1 en estos dos casos. Ah, ok, ok. Ya ahora sí entendí. Gracias, profe. Con gusto. Ya les mandé foto a este, ¿verdad? Me voy a fijar. Sí, profe. Gracias. Bueno. Entonces, las de sumatoria se hacen de esta forma. Siempre, siempre es sepárela. Ahora vamos a hacer inducción, pero en cálculo. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando trabajamos polinomios de Taylor, a veces nos daban fórmulas de derivadas. Y nosotros ahí nos creíamos eso, que eso era verdadero y ya. Pero, obviamente, todas esas fórmulas se pueden demostrar. Ya sea uno empezar haciéndolas y les vaya como deduciendo, pero es solo una simple deducción, ¿verdad? Ya la demostración como tal se haría mediante la inducción. En los casos en que se trabaja con números naturales, ¿verdad? Entonces, en esta parte vamos a implementar inducción para demostrar fórmulas que tengan que ver con la enésima derivada de una función que sea continua y n veces derivable en un dominio D. Y para ello haríamos entonces este cuarto ejemplo. Tenemos a la función f de x, que me dicen que es seno de x, y queremos demostrar que la derivada de orden 2k más 1 de esta función está dada por menos 1 a la k por coseno de x. Ahora bien, aquí un recordatorio importante. Si yo quiero la derivada de orden n más 1, es tomar la derivada de orden n y derivarla. Yo sé que esto es muy obvio, pero esto así de obvio nos va a ayudar a demostrar. Como antes vimos que la sumatoria hasta m más 1 yo la podía separar como la sumatoria está m más el término m más 1, en este caso vamos a hacer uso de esta propiedad. Entonces, hacemos exactamente lo mismo que en los demás. Empezamos con el primer término. Aquí, ¿cuál va a ser la letra que está jugando el papel de índice o de variable ahí que se va moviendo? K. Exactamente, entonces iniciamos con K igual. ¿Con qué obtenemos la primera derivada?
2k más 1. ¿Cuál k me hace que esto sea 1? 0. Ujú. Entonces iniciamos con k igual 0. Tendríamos que la derivada de orden 2 por 0 más 1 de f de x es igual a menos 1 a la 0 por coseno de x. Es decir, que la primer derivada de x es igual a coseno de x. Esto se cumple, ¿es cierto? Sí, ¿verdad? Entonces, listo. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Profe, pero ¿por qué la derivada de coseno es coseno? No, la derivada de seno. Vea que la función con la que estamos trabajando es seno. Ah, ok, ok. ¿Qué sigues hacer aquí? Sí, exactamente. Ahí abajo, en donde dice gastos médicos y adicionales, 50 millones, 100 millones, 150. No es suponer que la hipótesis es cierta, ¿verdad? Correcto. Ese siempre es el segundo paso. Suponemos cierto para, en este caso, K, ¿verdad? Entonces van a ser 105. Es decir, de que se cumple que la derivada de orden 2k más 1 de x es igual a menos 1 a la k de coseno de x. Y ahora sí, iríamos a demostrarlo para el consecutivo de k, es decir, para k más 1. Entonces, tomamos la igualdad original y lo único que hacemos es sustituir. Ven que aquí es fundamental poner paréntesis, porque es 2 veces el k más 1. Si no ponemos paréntesis, ahí ya vamos a cometer un pequeño error y entonces nunca vamos a llegar. Y volvemos aquí a sustituir también. Entonces, ven que tenemos que es la derivada 2k más 2 por 1, que es 2, más 1, 3. Y eso es igual a menos 1 a la k más 1 por coseno de x. Ahora sí, aquí es donde tenemos que ver cómo reescribir este término utilizando la hipótesis de inducción. Si la hipótesis de inducción lo que tiene es la derivada de orden 2k más 1 y yo ocupo llegar a la de orden 2k más 3, ¿qué tengo que hacerle a esta para llegar a esta? Derivar 2 veces. Exactamente. Yo tomo la de orden 2k más 1 y derivo 2 veces. Y esta y la mantenemos igual, ¿verdad? Ahora, ¿quién es esta que está acá adentro? Aquí es donde ya hacemos uso de la hipótesis de inducción, porque eso es igual a ¿quién? Menos 1 a la k por coseno de x. Exactamente. Y aquí nada más saber derivar, ¿verdad? Recuerden que cuando este menos 1 a la k es una variable, perdón, es una constante. Porque es menos 1 a la algo, que eso siempre va a dar o menos 1 o 1. Entonces, ¿se acuerdan qué pasa cuando yo tengo constante por función? Mantengo la constante y derivo la función. Entonces, mantengo la constante y derivo la función. ¿Quién la derivada de coseno? Menos seno. Ajá. Y tengo que volver a derivar una vez más. Entonces, sigo tomando en cuenta que menos 1 por k es una constante. Entonces, menos 1 a la k por, ¿quién la derivada menos seno? Menos coseno.
Ujú. Y eso tiene que ser igual a esto. Y de aquí, ¿qué es lo único que nos haría falta para que esto se vea exactamente igual? Quitar el menos. Este menos, y es un -1, ¿verdad? A la 1. No se ve ahí mucho, pero si uno quiere aquí, para verlo más claro, esto es un -1 a la 1, ¿cierto? Así, siendo muy claro con las propiedades de potencias. O sea, efectivamente esto es un -1 a la k más 1, porque sumamos. Y listo. Entonces, ya está demostrado lo que queríamos. Pues acá esto es un... No. ¿Estamos claros con este procedimiento? Profe, sí me queda, pero digamos, en la parte donde hace la hipótesis de inducción, ¿por qué pone 2K más 1 en vez de 2K más 3? Porque yo ocupaba usar esta, entonces, y escribí el 2K más 1, que es la igualdad que yo tengo, y la derivo 2 veces para llegar a la de orden 2K más 3. Ok. Ujú. Fue por eso que les puse en la presentación la propiedad, como para que a uno se le ocurriera eso, cómo llegar de una a la otra, porque siempre es de alguna forma que tiene que ver con algún tipo de propiedad, reescribir lo que tenemos del orden que tenemos ahí para el K más 1 o el N más 1, pero utilizando la hipótesis de inducción. Y en este caso, como eran derivadas, había que acordarse como de ese detallito. Bueno, listos con eso entonces. Bueno, ya lo hicimos con números naturales, con sumatorias, con derivadas. Ahora vamos con sucesiones. Las sucesiones de números van a aparecer en diversas situaciones. Acá se da un ejemplo, el de un pastel. Si yo tomo un pastel y lo parto a la mitad, voy a tener un medio del pastel. Si ahora uno de esas mitades la vuelvo a partir, me va a quedar un cuarto. Si lo vuelvo a partir, un octavo, y así sucesivamente. Si lo sigo dividiendo infinitamente. Entonces, la fracción del pastel restante en cada paso forma esta secuencia: 1, un medio, un cuarto, un octavo, y así sucesivamente. Esta es una secuencia de valores de la función que en este caso va a estar descrita como 1 sobre 2 a la n, para n desde 0 hasta, y ahí seguirá infinitamente. Vean que si hago 1 sobre 2 a la 0 es 1, 1 sobre 2 a la 1, un medio, 1 sobre 2 a la 2, un cuarto, y así sucesivamente. Entonces, tenemos que una sucesión real es una secuencia de números de la forma a sub n indexados sobre los números naturales. Cuando me dicen números indexados, es simplemente que estos índices que tenemos acá se va a ir moviendo en los números naturales, ¿verdad? Es decir, que existe una aplicación que, si recuerdan, es sinónimo de función que parte, es decir, cuyo dominio es los números naturales y llega a los números reales, en donde tenemos que a sub n es igual a f sub n, en donde el n es precisamente un número natural. Esto que ven acá, que es la función como tal, o sea, el criterio, se le va a llamar forma explícita de a sub n, porque claramente estamos viendo el criterio. Luego se va a anotar a la sub n con n en los naturales para referirnos a la sucesión ya dada como cada uno de sus elementos. Y eso es lo mismo que verla de esta manera, ¿verdad? En realidad aquí solo se le agregaron los paréntesis. Entonces, forma explícita nos vamos a estar refiriendo al criterio como tal. Y cuando vean a sub n y ya
agregando a esta parte que los n son naturales, en realidad ya se sobreentendía, y escribiendo cada uno de sus términos estaríamos de la forma no explícita, ¿verdad? Luego, la secuencia no tiene por qué comenzar en n igual 0, como lo vimos en el ejemplo de la sumatoria. Puede comenzar en cualquier valor, en el 1, en el 2 o cualquier otro entero. Entonces, cuando la sucesión es dada por una fórmula, nos referimos a la sub n como el término general. El rango o el ámbito de la solución, perdón, de la sucesión va a corresponder ya sea a los a sub n con n en los naturales, podemos poner 2 puntos o una rayita tipo slash, bueno, aunque me parece que es al revés porque es invertida. O bien poner los valores como tal, ya sea que sea un conjunto infinito o bien finito. Y aquí una nota importante, que en realidad tal vez ya lo había mencionado, pero aquí ya se las dejo escrita, es que los números naturales, si ustedes recuerdan, empiezan en 0, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente, que sería igual a los enteros positivos uniéndoles al 0. Y cuando se usa la notación de un conjunto numérico asterisco, ese asterisco indica que se le quita al elemento 0. Por eso n asterisco es igual a los enteros positivos, es decir, que son 1, 2, 3 y así sucesivamente, sin tener al 0. Y vamos a iniciar con este ejemplo. Me piden considerar la sucesión numérica cuya representación extendida está dada por a sub n igual a, vean que tiene el 1, al 1 medio, al 1 tercio, al 1 cuarto, 1 quinto y dicen que así sucesivamente. Dice, haya una fórmula explícita para el valor numérico de a sub n y describa el rango. Entonces, fórmula explícita, ven que se refieren a el criterio de la función como tal. Entonces, en este caso, ¿qué fórmula le podemos dar a esto? ¿Qué fórmula le pondrían a esta sucesión? 1 sobre n más 1. Exactamente. ¿Y ahí en dónde estaría iniciando? En 1. O no, más bien en 0. Correcto. O sea, estaría trabajando en los naturales, ¿verdad? Porque está iniciando en 0. Muy bien. ¿Quién sería aquí el rango? Dijimos que se pueden escribir de dos maneras, ¿verdad? La primera es sí, poner cada uno de los elementos. En este caso, como es infinito, bueno, dice, denota ahí con puntos suspensivos de que continuará. O bien, pueden escribirlo como o la fórmula como tal, que en este caso es el 1 sobre n más 1, ya sea 2 puntos con n en los naturales. Pueden ser 2 puntos o pueden ser la línea que les dije, ¿verdad? Que sería así, la línea aquí invertida. Pero voy a dejarla en este caso así. Ahora, ¿esta es la única forma? ¿Se les ocurre alguna otra? Eso sí que no empieza en 0, ¿verdad? Pero ya vimos que puede empezar en lo que yo quiera. ¿Qué otra puede ser? 1 sobre n. Ajá, y en este caso, ¿en dónde estaría el n? ¿El n en dónde empezaría? En 1. Perdón, ¿eh? 1. Correcto. Entonces,
aquí diríamos que estamos trabajando en n asterisco, ¿verdad? Porque no tiene el 0, iniciaría en 1. Entonces 1 sobre 1, 1 sobre 2 y así sucesivamente. Y bueno, y el rango es el mismo cuanto, ¿verdad? Se mantiene. Puede ser así, que pues efectivamente sería el mismo. O bien, ya escribiendo la fórmula, que sería 1 sobre n, con n en los naturales sin el 0. Obviamente si yo quiero puedo ponerlo de otras, puedo ponerme creativa y poner otra fórmula distinta, ¿verdad? Que uno ahí la simplifique y toda la cosa, pero incluso ahí con suma, resta, multiplicación, pero la más explícita, bueno, la más natural o la más simple, son estas de acá, ¿verdad? ¿Estamos claros con esto? Bueno, continuemos. Ven que acá estaba la sucesión graficada. Son ahí varios puntos específicamente porque como solo estamos partiendo de un dominio de números naturales, si ustedes observan solo se va a ver el punto en 0, 1, 2, 3, 4 y así, ¿verdad? Nunca se va a formar una línea en una sucesión o en una función que vaya de los naturales a los reales. Eso es un detalle tal vez importante de recalcar. Vamos ahora con esta número 6. En este caso me dan ya la sucesión de forma explícita, que sería que a sub n es igual a menos 1 a la n sobre 3 a la n más 1. Y me piden escribir una representación extendida de la sucesión calculando los primeros 4 valores y describir su rango. Entonces lo primero que vamos a ir a hacer es calcular los primeros 4 valores que me solicitan. A sub 0 es venir a sustituir el n por 0, ¿verdad? Por si acaso, como no me dicen en dónde empieza el n, yo lo empiezo en 0. Si no tiene que iniciar en 0, posiblemente me lo indiquen. Entonces, menos 1 a la 0 sobre 3 a la 0 más 1. Eso sería igual a 1 sobre 1 más 1, o sea, 2. Vamos con a sub 1. A sub 1 sería menos 1 a la 1 sobre 3 a la 1 más 1, queda menos 1 a la 1 menos 1 sobre 4. A sub 2 sería igual a menos 1 a la 2 sobre 3 a la 2 más 1, que sería menos 1 a la 2 es 1 sobre 3 a la 2 es 9 más 1, 10. A la 3 sobre 3 a la 3 más 1, lo cual sería igual a menos 1 sobre 27 más 1, es decir, 20. 4, ¿verdad? Que eran los que me solicitaban. Nos solicitaban la extendida. Entonces recuerden que lo vamos a poner de esta manera con los primeros términos, que son un medio, menos un cuarto, un décimo, menos un 28avo y así sucesivamente. Y lo otro que me pedían era el rango. Entonces ese rango lo podemos ver precisamente como la misma versión extendida de la sucesión, porque de todos los valores, o sea, todo el ámbito va a estar dado por este conjunto de elementos, o bien lo podemos dar con su respectiva fórmula, que son los términos menos 1 a la n sobre 3 a la n más 1 con n en los números naturales.
Y listo. Ahí ya tenemos los que nos solicitaban. No sé si tienen ahí alguna pregunta o estamos claros con esta parte. Bueno, ahí pueden ver también la gráfica. En este caso, como los números son de la forma de 0, algo o bien menos 0, algo, ahí se ve que están de muy cerquita del eje X. Y pues ahí van. En este caso, por ser la escala de 10 en 10, se ven muy pegaditos, pues, precisamente para evidenciar que son 0 punto algo o bien menos 0 punto algo. Obviamente los primeros sí están un poco más alejados. Bueno, y para finalizar, vamos a hacer este ejemplo número 7, que nos piden considerar la sucesión cuyo criterio está dado como menos 1 a la n más 1. Me piden representar de forma extendida la sucesión y calcular los primeros también 4 valores y describir el valor numérico de a sub n por casos y el rango de la sucesión. Entonces vamos a ver. Iniciamos igual calculando los primeros 4 elementos para guiarnos y ver su comportamiento. Teníamos que a sub n era igual a menos 1 a la n más 1. Entonces, el a sub 0 sería igual a menos 1 a la 0 más 1. Ven que esto es 1 más 1, o sea 2. Cuando hago a sub 1 es menos 1 a la 1 más 1, o sea menos 1 más 1 que es 0. ¿Qué pasa? Cuando hago a sub 2, vuelve a elevar el menos 1 a un número par. Entonces me vuelve a dar 1 más 1 que es 2. El a sub 3 elevo a un número impar. Entonces me da menos 1 más 1, o sea 0. Y así sucesivamente van a seguir, ¿lo notan? Siempre va a ir 2, 0, 2, 0, porque esto siempre va a ser o 1 o menos 1. De esta manera nos damos cuenta que la sub n, con n natural, sería 2, 0, 2, 0, 2, 0 y bueno, así sucesivamente, ¿verdad? Por eso es que me piden que lo haga en casos. Porque ya vimos que es 2 o 0. ¿Cuándo es que nos está dando 2? Cuando el n, ¿qué? Par. Cuando es par. Ajá. Y es 0 si el n es entonces lo contrario, impar. O sea, aquí ya estamos escribiéndola por casos. Y el rango, pues en este ejemplo en particular ya se puede ver específicamente que son solo el 0 y el 2, ¿verdad? Obviamente puedo escribirlo también con la fórmula que está acá, pero pues queda bien bonito verlo como 0,2. Y listo. Estos serían entonces los ejemplos y la materia que estaríamos trabajando el día de hoy. No sé si tienen alguna duda. Profe, de ahí creo que ha quedado bastante claro. Bueno, qué dicho. Entonces, en la otra clase continuaríamos con esto. Y también parte de la otra semana. Así que de ahí pueden empezar a observar la práctica o al menos los ejercicios que vienen como en la lectura, ¿verdad? De la semana, que siempre les ponen como 1 o 2 después de cada subtemita, que ya hoy vimos como 3 o 4 subtemas. Entonces eso sería por el momento. Y sí, ya casi les paso entonces la presentación. Que pasen bonita tarde entonces. Muchas Gracias, gracias, Excelente, profe, muchas que tenga gracias. linda Hasta tarde. luego, profe, muchas gracias. Gracias, profe.
Muchas Chao, profe. gracias. Chao.